Estaba sentado a la mesa cenando, viendo pasar las horas, sin hambre, pero con una fría determinación que se apoderaba de mí por completo. Cada segundo de ese reloj marcaba la espera del momento justo, aquel en el que llamaría a la mujer. Quien, hasta hace apenas unas semanas, todavía creía que era la persona más leal que había conocido. Estaba en un restaurante caro, vestida y perfumada para otro hombre. Solía guardarlo solo para mí. Intercambiaban caricias disimuladas, como amantes prohibidos en una trama patética y antigua. Se reían como si yo fuera ciego, como si todo esto fuera parte de un juego en el que yo no era más que un espectador mudo, un personaje descartable que quería. No vieron el siguiente acto. No sabían lo que vendría. La decisión de vengarme no fue rápida, pero cuando finalmente tomé la decisión, fue definitiva. Sabía que la traición no fue un error, una distracción pasajera. Se convirtió en un hecho frecuente, en un plan bien pensado, diseñado para engañarme con precisión. Cada detalle fue meticulosamente ocultado, cada mentira dicha con fría confianza. Lo que ella no sabía era que yo ya había reunido pruebas, cada mensaje, cada excusa tonta, todo estaba ahí, esperando el momento en que pondría cada uno de ellos sobre la mesa, como cartas en un juego de póker, y declararía mi jaque mate. Me preparé para esto, pero aún así mi corazón no se acostumbra a ver ese tipo de mentiras. Con calma cogí mi móvil y llamé. Al otro lado de la línea, escuché el sonido ahogado del restaurante, y ella respondió con esa voz suave que también conocía, fingiendo una inocencia casi convincente. Hola, respondió ella, vacilante. La carta de divorcio está lista, afirmé sin rodeos, sin intención de suavizar el golpe. Del otro lado, el silencio era absoluto. Era como si pudiera sentir el shock en su respiración, como si pudiera verla dejar caer el tenedor y parecer perdida, sin saber cómo responder. Intentó convencerme, intentó mentirme una vez más, pero ya no estaba dispuesto a escucharla. La expresión de su rostro debía ser de puro terror, pero no la vi, solo la imaginé. Ella murmuró algo, palabras temblorosas que ya no marcaron la diferencia. Para mí el juego había terminado y no había vuelta atrás. Ya todo estaba preparado para esa noche, los papeles firmados, las maletas hechas, los abogados notificados y, por supuesto, las cerraduras cambiadas. Me pregunto si se imaginó lo que pasaría cuando intentara llegar a casa. La seguridad, las cómodas certezas que daba por sentadas, se estaban desmoronando, una tras otra. Quería que ella sintiera el peso de sus decisiones cuando intentara entrar a esa casa. Quería que cada paso fuera un recordatorio de que ella había cruzado límites. Y si aún no lo entendía, cada puerta cerrada, cada habitación vacía, la falta de sus pertenencias esparcidas por la casa, serían un amargo recordatorio. Ya no sería el hombre al que engañó sonriendo. No más. Lo que no esperaba era que, en mi silencio, estuviera calculando cada detalle de su próximo movimiento. Al decir esas palabras por teléfono, sentí que una calma oscura se apoderaba de mí. Sabía que cuando finalmente regresara a casa, encontraría todo diferente, porque yo no estaba allí esperando escuchar excusas y no le dejaría espacio para mentir más. Era el fin de su seguridad, el fin de sus mentiras. Cada pieza de esa casa ahora decía mi verdad, una realidad que ella desconocía. Ya me había convertido en un extraño, alguien que ella no reconocería cuando regresara, y eso era lo que quería. Que el hogar que ella destruyó se convierta en solo un recuerdo. Deja que cada puerta cerrada esa noche sea un símbolo de tu propia elección. Sabía que, de ahora en adelante, el peso de las consecuencias sería todo suyo y no habría más lugar para el remordimiento. Esa noche, mientras ella luchaba con excusas y argumentos vacíos, ella no lo sabía, pero yo ya había convertido nuestra casa en un laberinto del cual ella nunca saldría ilesa. Con cada palabra de desesperación que intentaba pronunciar, podía ver el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Se convertiría en una extraña, pero sin refugio, sin suelo, sin hogar. Al final, lo que pensaba que sería una relación confidencial, segura y sin riesgo se convertiría en el mayor error de su vida. Pero lo que no sabía era que tal vez el verdadero juego de cartas apenas había comenzado, y que el siguiente movimiento sería una sorpresa que nunca podría haber predicho. Bienvenido a nuestro canal. Aquí no se celebra la traición, sino todo lo contrario. Cada historia ficticia que escuchas revela, en profundidad,
como la traición puede devastar las vidas de aquellos en quienes confías, aquellos a quienes amas. Nuestro objetivo es mostrar el impacto brutal de las decisiones egoístas y el dolor que traen. Prepárate ahora para una intensa narrativa llena de giros y vueltas. Esta es una historia impactante, diseñada para despertar tus emociones. Disfrutar. Era una tarde calurosa de Texas, y la rústica casa de piedra que albergaba las vidas de Lucas y Elena estaba rodeada por la inmensidad casi infinita del campo. Allí, en esa propiedad donde el polvo se mezclaba con el viento, habían construido una vida que muchos envidiarían, al menos en la superficie. Lucas, un exitoso empresario del sector de la construcción, fue visto como un ejemplo de hombre correcto, trabajador y dedicado. Siempre con un desgastado sombrero de cuero, el rostro bronceado por el sol y la mirada firme, traía dentro de sí la fuerza interior y el deseo de ser siempre el pilar de su familia. Él era quien enfrentaba los problemas cotidianos y asumía el papel de guardián del hogar. Elena, por su parte, era la imagen de una mujer refinada, elegante y, aparentemente, satisfecha. Con un trato cariñoso y una sonrisa que se ensanchaba serenamente, transmitía una tranquilidad que muchos confundieron con una felicidad total. Apasionada del arte, pasaba largas horas en el improvisado estudio que Lucas había construido en la parte trasera de la casa. Fue allí, en ese espacio cubierto de una luz suave y con olor a pintura fresca, donde encontró momentos de paz entre pinceladas y tonos de azul y amarillo que se mezclaban en grandes y expresivos lienzos. Lucas estaba orgulloso del talento de su esposa y, de vez en cuando, exhibía los cuadros de Elena en su oficina, mostrando a amigos y asociados que su esposa era más que una simple ama de casa. Su matrimonio, a primera vista, parecía sólido. Juntos, Lucas y Elena habían construido una vida de respeto en la comunidad, rodeados de amigos que los admiraban. Casados desde hace casi 20 años, han afrontado altibajos, pero siempre han permanecido uno al lado del otro, como compañeros inseparables. Cuando Elena decidió abandonar una prometedora carrera en la ciudad para seguir a Lucas a la vida en el campo, él la había envuelto en promesas de una vida pacífica y segura. Este será nuestro paraíso, había dicho cuando se mudaron a esa casa, hace tantos años. Las paredes de aquel hogar fueron testigos de momentos de risas, peleas ahogadas, noches silenciosas y reconciliaciones que solo las parejas de ancianos conocen. Sin embargo, recientemente algo había cambiado. Lucas sintió, sin poder explicarlo, que Elena estaba distante. Sus miradas, antes intercambiadas con complicidad, ahora eran breves y escasas. Las noches que llegaba más tarde encontraba a Elena ya en la cama, casi siempre con la luz apagada y de espaldas a él. Y por las mañanas, cuando él tomaba su café, ella solo lo acompañaba unos minutos, antes de decirle que estaba ocupada con algún compromiso del día. Aunque intentó iniciar una conversación, parecía haber un muro invisible entre los dos. Pero Lucas no era el tipo de hombre que insistía o pedía explicaciones. En cambio, se sumergió en su trabajo, en el ritmo frenético de su construcción, y alejó esos pensamientos como si fueran solo el resultado de una fatiga temporal. Para Elena, el aislamiento era una forma de proteger su propia cordura. A veces, mientras estaba en el estudio, se encontraba mirando uno de sus lienzos inacabados, perdida en pensamientos y preguntas que nunca se atrevería a expresar. La vida en el campo, que antes había sido prometedora y llena de encanto, ahora le parecía limitada, rodeada de una soledad que no sabía cómo sortear. La pasión por los colores y el arte era su único refugio, un trozo de libertad dentro de una vida que empezaba a pesar sobre sus hombros. Las visitas al centro de la ciudad también se convirtieron en un escape. Elena frecuentaba un modesto café donde conocía a algunas mujeres de la región y, de vez en cuando, participaba en encuentros y exposiciones de arte en ciudades vecinas. Lucas, inmerso en el trabajo, no entendía con qué frecuencia salía Elena. En el fondo, creía que estas actividades eran su forma de aliviar su aburrimiento y que no había motivo para preocuparse. Para él, Elena siempre había sido una mujer dedicada y sensata. Sin embargo, esos momentos de soledad e introspección la llevaron cada vez más a cuestionarse su papel en esa relación, en esa vida. Una tarde, mientras Lucas estaba en la oficina revisando algunos proyectos, una vieja amiga de la pareja, Sara, apareció de visita inesperada. Amiga de mucho tiempo, fue una de las que siguió la vida de la pareja desde los primeros años de matrimonio, conocía cada historia, cada detalle y siempre observaba con ojo astuto.
Sara y Elena pasaban horas juntas, recordando momentos del pasado y riéndose de los recuerdos de sus primeros años. Pero en cierto momento la conversación tomó un cariz más serio. Elena, en un raro momento de sinceridad, confesó que se sentía perdida. La vida aquí es pacífica, pero a veces me pregunto qué más puedo hacer además de estar aislado, dijo, mirando por la ventana. Sara notó la angustia en las palabras de su amiga y, con cautela, le sugirió buscar nuevos intereses, tal vez volver a estudiar arte o incluso abrir una pequeña galería en la ciudad. La idea pareció despertar algo en Elena, pero no mostró mucho entusiasmo, tal vez porque temía la reacción de Lucas. Ya sabes cómo es él, Sara. Para él la vida es así de simple, no hay que cambiar nada, explicó. Sara, sin embargo, la animó. Si esta es tu pasión, Elena, tienes derecho a explorarla. A veces necesitamos permitirnos experimentar cosas nuevas. Elena guardó entonces esas palabras, dejándolas ganar espacio en su mente en los días siguientes. A pesar del silencio entre la pareja, sus sentimientos servían por dentro, cada uno tratando de afrontar la situación a su manera. Lucas, desconfiado, comenzó a observarla más de cerca, notando las miradas perdidas y las pequeñas señales de inquietud que ella transmitía sin darse cuenta. La relación entre ambos era frágil, los vínculos aún existían, pero estaban deshilachados, como una cuerda a punto de romperse. En un intento por reavivar el matrimonio, Lucas decidió organizar un pequeño viaje sorpresa, algo que lo sacara de la rutina. Imaginó que un cambio de escenario podría devolverles la cercanía que alguna vez tuvieron. No fue nada extravagante, solo un fin de semana en una cabaña en el lago, lejos de todo y de todos, donde podrían hablar sin interrupciones. Cuando le contó a Elena el viaje, ella reaccionó con una sonrisa forzada, aceptando la propuesta, pero sin el entusiasmo que él esperaba. Lucas notó el desánimo, pero prefirió no comentar. Estaba decidido a intentarlo, a insistir en lo que quedaba del amor que una vez construyeron juntos. La noche anterior al viaje, mientras hacían las maletas, observó a Elena en silencio. La mujer que antes le había parecido tan transparente ahora se convertía en un enigma y ya no sabía cómo llegar a ella. Ella se había convertido en un doloroso misterio y él no sabía por dónde empezar a desentrañarlo. Lo que Lucas aún no entendía era que ese momento de silencio marcó el comienzo de algo mucho más grande. Al día siguiente, partieron hacia la cabaña y Lucas, por primera vez en meses, sintió un rayo de esperanza, creyendo que este tiempo juntos podrían restaurar lo que habían perdido. Y así, a lo largo del camino, mientras el sol se ponía de fondo, intentó pensar en palabras para abrir su corazón, pero solo encontró el silencio. Dentro de él, algo le decía que necesitaba encontrar la fuerza para cuestionar los cambios en Elena, comprender que la hacía distante y tal vez descubrir la verdad que tanto temía. En esa cabaña junto al lago, la calma que rodeaba a Lucas y Elena parecía traer una promesa de reconciliación. El sonido de las hojas crujiendo y la ligera brisa le dieron al lugar una tranquilidad que hizo creer a Lucas que tal vez, finalmente, podrían reconectarse. Estaba decidido a convertir ese fin de semana en una oportunidad de redención, una oportunidad para ambos. La primera noche cenaron a la luz de las velas y Lucas intentó revivir el hábito de las largas conversaciones, intentando saber más sobre los pensamientos de Elena. Pero ella se mostró distante, respondiendo con sonrisas breves y evasivas, desviando la mirada cada vez que él la miraba con más intensidad. Con cada respuesta vaga, la duda dentro de él se expandía. Había un muro entre ellos que Lucas no sabía cómo derribar, y por mucho que lo intentara, la sensación de impotencia era un golpe silencioso. A la mañana siguiente, mientras Lucas preparaba el desayuno, Elena salió a caminar sola por el bosque. La observó a través de la ventana mientras ella se alejaba, y la forma en que sus pasos eran rápidos, casi ansiosos, hizo que se le oprimiera el pecho. Sin saber por qué, lo invadió una necesidad incontrolable de seguirla, una mezcla de desconfianza y urgencia que no podía explicar. Salió de la cabaña minutos después, intentando mantener cierta distancia. Quería respuestas, pero temía lo que pudiera encontrar. Mientras Elena caminaba, sacó su celular y Lucas notó el gesto, aunque no pudo ver detalles. Se detuvo junto a un pequeño arroyo y miró a su alrededor, como para asegurarse de que estaba sola. Luego empezó a escribir frenéticamente, sus dedos deslizándose rápida y familiarmente. Lucas sintió que se le encogía el corazón.
Se acercó lo suficiente como para escuchar fragmentos de una conversación por teléfono, y la voz suave y dulce que ella usó lo hirió más que cualquier palabra que pudiera decirle directamente. Elena se rió suavemente y él supo, en el fondo, que ese tono de voz no era para él. Regresó a la cabaña antes de que ella terminara la conversación, tratando de recomponerse, pero los pensamientos hervían en su mente, como un huracán. Cuando llegó, se sentó en el sofá y le temblaban las manos. Cuando Elena regresó, ocultó su mirada, tratando de actuar con naturalidad, pero su mente ya no estaba tranquila, cada detalle, cada movimiento suyo era como una pieza que él no podía encajar. Necesitaría confirmación, algo que fuera definitivo, antes de que su mente colapsara para siempre. Esa misma noche, Lucas decidió enfrentarse a Elena de forma discreta. Él le preguntó qué la había hecho salir a caminar tan temprano. Ella dudó, pero rápidamente respondió que le gustaba el aire fresco, sentir la naturaleza a su alrededor, y Lucas observó cada rasgo de su rostro, cada cambio en el tono de su voz. Sabía que algo no cuadraba. ¿Está todo esto solo en mi cabeza?, se preguntó, pero la duda insistía, ardiendo en su pecho como una señal de advertencia que no podía ignorar. Los días transcurrieron lentamente hasta que regresaron a casa, y Lucas ya no podía quitarse de encima ese sentimiento de traición inminente. Una noche decidió hacer algo que nunca había imaginado, investigar el celular de Elena mientras ella se duchaba. Sintió una oleada de culpa y ansiedad, pero ya no podía ignorar lo que le decían sus instintos. Cuando abrió el dispositivo, los mensajes estaban ahí, explícitos, detallados, rastros de una relación que había mantenido en secreto. Palabras intercambiadas, promesas vacías, votos de amor. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición no era solo una sospecha. Era real, y lo leyó allí, en las palabras que Elena usó para otro hombre. Cuando salió de la ducha, Lucas la miró con una mirada que contenía el dolor y la ira de un hombre traicionado. Pero él no dijo nada, no entonces. Cerró el dispositivo y la dejó pasar a través de él sin saber que sus mentiras habían sido reveladas. Por dentro, Lucas sabía que algo había cambiado para siempre. Ese amor y confianza que habían construido durante tantos años había sido brutalmente aplastado, y sentía que una tormenta estaba a punto de estallar, una tormenta de la cual nadie saldría ileso. Lucas había pasado la noche despierto. El peso de la traición, de lo que había descubierto, pareció tragarse su cordura. Cada palabra leída en el teléfono móvil de Elena era un golpe, una violenta destrucción de los años que él le había dedicado a ella, a la casa que construyeron, a los sueños que creían compartir. Por primera vez en décadas, sintió que ya no existía un nosotros, sino solo un él, herido, traicionado y dispuesto a cambiarlo todo. Esa mañana, mientras el sol salía pálido por la ventana de la sala, Lucas, todavía con los ojos inyectados en sangre, preparó café. Elena bajó, con el pelo recogido de cualquier forma, los ojos llenos de sueño y, para él, de falsedad. Intentó saludarlo con una suave sonrisa, pero Lucas no pudo devolverla. La tensión estaba ahí, visible, como una sombra entre ellos. Necesito que hablemos, comenzó con voz firme, su mirada fija en ella, como si intentara descifrarla de una vez por todas. Elena vaciló, su sonrisa se desvaneció y dejó la taza de café en la mesa antes de sentarse, notando finalmente la gravedad en la expresión de su marido. ¿Qué pasa, Lucas?, preguntó, en voz baja, casi a la defensiva, como si temiera lo que estaba por venir. Lucas suspiró, un suspiro largo y profundo, como si estuviera preparando el terreno para lo que tenía que decir. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Elena? ¿Cuánto tiempo has pensado que he sido un tonto que no se dio cuenta de lo que estaba pasando? Elena palideció, con la mirada perdida buscando respuestas en las paredes circundantes. Yo, no sé de qué estás hablando, murmuró, pero su rostro lo delataba todo, cada gesto, cada segundo de vacilación. No intentes mentirme. Sé lo de la otra persona, respondió Lucas, y, al escuchar eso, Elena se encogió en su silla, con el rostro lívido. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero el peso de la culpa la inmovilizó. Durante todo este tiempo, ¿estuviste buscando a alguien más, Elena? ¿Toda nuestra vida juntos no ha significado nada? Elena intentó recomponerse y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Lucas, no es lo que piensas. Nunca quise hacerte daño.
fue un error. Algo que se salió de control, desde el control, como si algo así simplemente sucediera sin que tuvieras otra opción. Él se rió, una risa amarga, casi incontrolada, y se levantó, alejándose de ella. Leo todo, Elena. Leo cada palabra. Me traicionaste a propósito y lo único que se te fue de las manos fue tu mentira. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de encontrar fuerzas para discutir, para pedir perdón, pero Lucas continuó, ¿y crees que eso es todo? ¿Que esta traición es lo único que me duele? Se acercó de nuevo, su voz profunda. Hay algo que no me dijiste, ¿verdad? La mirada de Elena vaciló, pero no respondió, se limitó a dejar caer las lágrimas, con el rostro rojo de vergüenza y desesperación. Lucas respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. ¿Por qué hiciste eso, Elena? Después de todo lo que construimos, después de todas las promesas, ¿qué hice mal? Ella, todavía incapaz de mirarlo, respondió en un susurro entrecortado, no fuiste tú, Lucas. No tuvo nada que ver con lo que hiciste o no hiciste. Yo, estaba perdido, atrapado en una vida que me asfixiaba, y entonces, Lucas la interrumpió con voz dura, y entonces decidiste desperdiciar nuestras vidas con otra persona, pensando que eso resolvería todos tus problemas? El silencio entre ellos era casi palpable, cada palabra no dicha pesaba sobre ellos. Elena finalmente intentó tomar la mano de Lucas, pero él la apartó, dejando claro que no estaba preparado para ningún gesto de reconciliación. Fue un error, murmuró, como si eso fuera suficiente. Un error que lo costó todo, dijo Lucas, con la voz quebrada, como si las palabras le dolieran. Observó a Elena, la mujer que una vez había sido su mundo, ahora reducida a una sombra de lo que creía conocer. Sabía que no podía borrar lo que ella había hecho, ni las palabras intercambiadas, los encuentros ocultos. Pero había algo más que necesitaba saber, algo que todavía flotaba entre ellos como una nube oscura. ¿Quién era él? Preguntó Lucas, con voz temblorosa pero firme. Elena, con el rostro todavía húmedo por las lágrimas, vaciló antes de responder, y el peso de la respuesta la aplastó. Alguien que conocí por casualidad. Una distracción, nada más. ¿Sigues intentando justificarlo, Elena? ¿Dices que fue solo una distracción? Porque para mí fue el golpe que destruyó nuestra confianza. Y, sin embargo, todavía no estás siendo sincero. Él la miró fijamente, su mirada penetrante, hasta que ella finalmente levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Elena tragó, su corazón latía salvajemente. Lucas, hay algo más que necesito decirte. Esperó, con la paciencia agotada, el corazón frío, preparado para cualquier cosa. Decir. Dime que me estás ocultando. Elena respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso añadido, y finalmente confesó, fue nuestra hija, nuestra propia hija, quien hizo todo más fácil. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo. Lucas parpadeó incrédulo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sacudió la cabeza, su rostro se llenó de furia y dolor que nunca imaginó posible. Nuestra hija. Bruna lo sabía, ¿y te ayudó? Elena sintió, apenas capaz de afrontar el horror y la incredulidad en los ojos de Lucas. Ella creía que yo necesitaba algo más, libertad. Ella no lo vio como una trampa, pensó que solo me estaba ayudando a ser feliz. Lucas dio un paso atrás, respirando pesadamente, con el corazón hecho pedazos. Cada miembro de su familia ahora parecía una farsa, una mentira elaborada en la que incluso su propia hija estaba involucrada. Se enfrentó a Elena y su expresión se endureció ante una decisión que sabía que no podía retrasar más. Lo que permaneció, para él, fue el silencio gélido y la certeza de que su matrimonio, su familia, nunca volvería a ser el mismo. El silencio entre Lucas y Elena tras la revelación pareció prolongarse, volviéndose cada vez más asfixiante. El dolor todavía latía en el pecho de Lucas, pero ahora, más que el impacto de la traición, el sentimiento de traición proveniente de su hija lo estaba devastando. Esa era una herida que no había imaginado que pudiera existir, una cicatriz que aún estaba abierta, ardiendo, que no había manera de detener. Miró a Elena, pero su mirada, cabizbaja, no traía respuestas, solo culpa, solo una vergüenza que, poco a poco, empezó a ser sustituida por una resignación casi resignada.
Lucas sintió un enojo inesperado, pero al mismo tiempo una profunda tristeza, mientras su mundo parecía desmoronarse lentamente. Esa traición provino no solo de su esposa, sino de su hija, alguien a quien creía haber criado para valorar los principios de lealtad, honestidad y respeto. Sentía que se hundía en un mar de decepción y, sin embargo, necesitaba mantener la cabeza en alto, comprender las razones detrás de todo esto, incluso si el costo era demasiado alto para él. Después de todo, necesitaba hacer más que comprender, necesitaba encontrar una manera de lidiar con esa devastadora verdad, incluso si su corazón sangraba cada segundo que aparecían en su mente los recuerdos de su hija, cómplice de toda esa traición. Mientras Lucas respiraba profundamente, buscando equilibrio para sus emociones, Elena comenzó a hablar, en un intento de aliviar la tensión y tal vez, de alguna manera, justificar lo que parecía injustificable. Lucas, por favor escúchame. Bruna no entiende lo que hicimos como traición. Ella quería que yo tuviera un momento de felicidad, algo que ya no sentía. Él levantó la mano, interrumpiéndola de manera seca y directa. Su mirada era firme, casi helada. ¿Felicidad, Elena? ¿Realmente llamas a eso felicidad? Lo di todo por esta familia, me dediqué a nuestro hogar, y ahora dices que nuestra propia hija aprobó lo que hiciste. ¿Que ella apoyó esta mentira? Elena miró hacia abajo, con la vergüenza escrita en todo su rostro. Sabía que no había excusas que pudieran reparar lo hecho, pero, al mismo tiempo, ya no podía mantener esa posición defensiva. Se sentía expuesta, vulnerable y, sobre todo, aterrorizada por lo que vendría después. Lucas se levantó, incapaz de permanecer en la misma habitación que ella. Caminó hasta la ventana, observando el horizonte sin verlo realmente. Sus pensamientos estaban muy lejos, perdidos en los recuerdos de la infancia de Bruna, en los años en los que creía que estaba construyendo una base de confianza y amor con ella. Pero ahora, la imagen de su hija, cómplice de una traición, lo destrozó. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo podría no haber visto cuánto lo destruiría? Mientras él miraba al vacío, Elena se acercó con voz suave, casi un susurro. Nunca quise hacerte daño, Lucas. Por favor, créanme. Solo quería encontrarme a mí mismo de nuevo, sentirme vivo de nuevo. Bruna solo intentó ayudarme. ¿Ayúdame? Lucas se volvió hacia ella con la voz llena de amargura. ¿Ese es tu concepto de ayuda? ¿Guardar secretos, esconderme cosas, jugar con nuestro matrimonio y, peor aún, involucrar a nuestra hija en esto? ¿Qué creía que estaba haciendo? Elena dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Sabía que no había vuelta atrás por lo que había hecho, pero aún así intentó justificarse, como si eso pudiera aliviar, al menos un poco, el peso de su culpa. Sé que es difícil de entender, Lucas, pero créeme, todo fue confuso para mí también. Cuando Bruna se dio cuenta de que yo era infeliz, quiso que yo tuviera una salida, algo que me diera alegría. Ella pensó que merecía vivir un poco para mí. Nada de esto fue hecho contra ti, fue, por mí. Lucas sacudió la cabeza con incredulidad. Sus palabras sonaron huecas, casi insultantes, como si justificaran algo que él nunca podría aceptar. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta, la ira se mezclaba con la desesperación. Para ti. Repitió, su tono sarcástico dejando claro lo herido que estaba. Dices que estás perdido y sin rumbo, pero ¿pensaste que traicionar todo lo que construimos era una solución? Elena permaneció en silencio, sin saber qué responder. Sabía que cualquier palabra, en ese momento, sería vacía, insuficiente para contener la tormenta que había provocado. En su mente, los recuerdos de la felicidad que alguna vez compartieron se mezclaron con recuerdos de decepciones recientes, y se dio cuenta de que tal vez fuera demasiado tarde para hacer las cosas bien. Lucas, a su vez, se sentía agotado. Cada intento de comprender la situación lo hacía hundirse más profundamente en el abismo del dolor, y ahora lo único que quería era escapar de esa realidad asfixiante. Pero al mismo tiempo, sabía que necesitaba tomar una decisión, incluso si esa decisión significaba renunciar a algo que siempre había valorado por encima de todo. Él la miró y las emociones reprimidas finalmente explotaron. Si realmente pensaste que esta era la solución, si realmente creías que ocultarme todo era la mejor opción, entonces tal vez nunca me conociste, Elena.
Tal vez yo era simplemente el hombre que usaste para construir una vida que no significaba nada. Elena, al oír esto, se derrumbó y sollozó suavemente. Sabía que él tenía razón, pero la idea de perderlo todo ahora, después de todos estos años, la aterrorizaba. El futuro parecía oscuro, un camino incierto donde la presencia de Lucas sería solo un recuerdo amargo. Lucas respiró hondo, tratando de calmar su mente, su pecho aún ardía por el dolor de la traición. Había un dilema en su alma, una lucha entre el deseo de dejarlo todo atrás y la necesidad de proteger lo que quedaba de su dignidad. ¿Qué haría ahora? Lucas salió de casa esa misma mañana, dejando a Elena sola, rodeada por el silencio aplastante de su ausencia. No hubo un adiós, solo una mirada de profundo dolor. Fue directamente al abogado con el que ya había contactado y comenzó el proceso de divorcio, una decisión irreversible. Para él era como arrancarse un pedazo de sí mismo, pero era la única salida. En pocas semanas, todas sus posesiones quedaron separadas y el hogar que construyeron juntos se convirtió en solo un recuerdo, la dolorosa cicatriz de un amor destruido por la traición. Elena se quedó con la casa, pero nunca volvería a ser el refugio que alguna vez fue. Cada habitación, cada detalle de las paredes traía ecos de la felicidad que ella destruyó, de la vida que se desmoronó por sus propias decisiones. El estudio que Lucas construyó para ella se convirtió en un espacio fantasmal. La inspiración que siempre sintió para pintar desapareció, como si la pintura y los colores se hubieran agotado junto con el amor que perdió. Intentó seguir adelante, pero la soledad se hacía cada vez más insoportable. Por la noche, en las horas en que el arrepentimiento gritaba con más fuerza, Elena recordó la sonrisa de Lucas, sus gestos de cariño y comprendió que el tiempo no le traería la redención. En cuanto a Bruna, al ver el impacto que tuvo su ayuda, se sintió invadida por una culpa silenciosa pero devastadora. Al principio no podía entender por qué su padre había cortado el contacto con ella, porque ni siquiera miraba en su dirección. Pero, al ver su sufrimiento desde lejos, se dio cuenta de que sus acciones habían contribuido a destruir no solo el matrimonio de sus padres, sino también la confianza y el amor que Lucas tenía por ella. Bruna intentó acercarse, explicarle sus intenciones, pero él no estaba dispuesto a escucharla. El dolor que sintió al ver a su hija era demasiado intenso para permitir cualquier reconciliación. Con el tiempo, Bruna se dio cuenta de que el perdón de Lucas tal vez nunca llegaría, y esto la perseguía. Lo que empezó como un deseo de ver feliz a su madre acabó convirtiéndose en una carga insoportable y, de alguna manera, Bruna supo que la relación con su padre estaba rota para siempre. Lucas reconstruyó su vida lejana, en un lugar nuevo donde los fantasmas del pasado no lo persiguieran en cada esquina. Aprendió a vivir en silencio y, poco a poco, el dolor dio paso a una aceptación amarga pero necesaria. Aún conservaba recuerdos, momentos de cariño que compartió con Elena y Bruna, pero ahora pertenecían a una vida que decidió dejar atrás. Cada paso adelante era un recordatorio de que, a pesar del sufrimiento, podía levantarse y seguir adelante, aunque estuviera solo. Y así, la historia de Lucas, Elena y Bruna terminó marcada por el peso de las elecciones, la pérdida de algo preciado y la dura realidad de que algunas heridas, incluso con el tiempo, nunca sanan del todo. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos las consecuencias de las decisiones y cómo la traición puede destruir vidas enteras. Les recordamos que el canal no apoya la traición de ninguna manera.